por qué Freya está tan obsesionada por Bell. Pues bueno, vamos a responderlo el día de hoy. Para poder entender las razones del por qué Freya está obsesionada con Bell, debemos entender que Freya, primero que nada, es una diosa. Es la diosa de la belleza, es hermosa, especial, y no solo en el anime, también en la cultura nórdica, en la cual pues se basó para sacar su personaje. No voy a entrar en mucho detalle, más que mencionar una o dos cosas para que nos pongamos un poco en el contexto. En la cultura nórdica se afirman dos cosas de Freya. Incluso ese pasaje está animado en la serie. Cuando Loki y Freya se reúnen, la frase es la siguiente: またどこぞのファミリアの子供を気に入ってちょっかい出そうとしとんのか。たくいさかいの種ばっかりまきよってこの色ぼけ女神が。 Sí, esa frase de diosa adicta al delicioso fue basada en hechos de la cultura nórdica, y el segundo hecho que se menciona es el papel del más allá que tiene Freya en cuanto a las almas de los combatientes, las cuales ella elige según su criterio. Ese criterio fue reflejado en el anime en un poder divino que ella no puede suprimir, ya que es parte de su propio ser. Ahora bien, esta habilidad especial algunos la llegan a confundir con la habilidad innata de todos los dioses, que son los ojos de la verdad, en los cuales los niños de la tierra no pueden mentir frente a los dioses, porque de inmediato se dan cuenta. Esta habilidad tiene como efecto poder ver una u otra manera el alma de las personas. Es por eso que Hestia pudo ver que Waine no era humana al entrar a su hogar, aunque esto no es del todo explicado, ya que no se sabe los efectos que hay cuando se miran entre dioses. Freya, al ser una diosa, por obvias razones tiene esta habilidad, pero como lo mencioné antes, ella en el cielo escogía almas que para sus ojos eran las más hermosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los demás dioses? Y es que ella puede ver el color de las almas. Y sí, esto es algo muy particular, ya que todos los hijos de Freya están elegidos por un motivo más grande que simplemente ser fuertes. Era porque cada una de estas almas tiene un color particularmente hermoso para ella. Y todo esto se nos va a narrar también en aquella historia de Freya Gaiden. Ojalá pronto tengamos la traducción para poder narrártela, al igual que esos videitos que les dejé en la lista de reproducción aquí arriba. Suscríbete. Teniendo sus precedentes en cuenta, ahora sí vamos a responder aquella pregunta que nos ha traído este video, y sobre todo el conejo albino Bell. Bell fue el descubrimiento ante los ojos de ella como lo más hermoso que ha podido ver nunca. Hermoso y diferente. A pesar de que en su forma inicial no tenía el brillo y la fuerza que ella quisiera que él tuviera, sí en el fondo tenía ese toque diferente que a ella le llamó la atención. ¿Y qué tenía de particular este pequeño joven, esta pequeña alma? Y es que, como ya lo mencioné, Freya puede ver el color de las almas, pero Bell no tenía color en su alma. Sí, el alma de Bell era transparente ante los ojos de Freya. Esos ojos que veían un alma pura. Se podría decir esto como que Freya encontró aquello que ella estaba buscando y que se ha sentido insatisfecha, incluso con infinidades de sacrificios, ofrenda, amor / delicioso que ha tenido en toda su eternidad. Todo lo que ha podido conocer no ha sido tan puro como aquella alma. Para la diosa de la belleza, el amor es vacío y lleno de trampas. Puede referenciarse un poco también a aquella relación un poco tóxica que tenía con su esposo en la figura de la mitología nórdica. Pero en el anime, ella no ha conocido a su propio héroe, aquella persona que la enamore. Estas palabras las menciona también en Freya Gaiden,
que si Cross del pasado lo hizo bien, deben poder ver el capítulo número 1 de el manga en mi directico de los lunes. Ahí arriba también lo voy a dejar, así que suscríbase. Esa alma pura entonces fue como aquel objetivo de todo su ser. Incluso optó por ir de una manera diferente, algo que ella no haría. Optó por ir encubriendo su trayectoria hacia esa alma, ayudándola para que brillara más, para que fuera fuerte, y por otro lado buscando entrar en el corazón de aquel hombre que tenía esa alma. Hay que resaltar que ella, siendo la diosa de la belleza, la más hermosa de todas, está acostumbrada a tenerlo todo. De una u otra forma siempre termina encontrando la manera de que todos sean hacia sus grandes dones. Como un spoiler, les menciono por ejemplo que Freya, por los hobbies de su familia, usó sus encantos por 4 noches para poder conseguirlo. Entienda el que quiera entender. Pero por aquella alma, por Belle, ella cambió todo lo que siempre hacía para poder cosechar las dulzuras del amor de ese conejo albino. Al igual debemos anotar, aunque la fecha de este video no ha salido el volumen número 17, Freya, aunque quisiera usar su poder para obligar a Belle a cumplir su voluntad, como muchos están diciendo por ahí, no puede hacerlo. Básicamente porque Belle tiene la skill de deseo inquebrantable, que como todos pudieron darse cuenta, en la segunda temporada pudimos ver cómo Ishtar falla al seducir a Belle. Al igual, en esta escena también le menciona a Freya esta información. Miremoslo. Entonces recapitulemos un poco. Un alma pura, limpia, resplandeciente, un alma de un guerrero que lucha por ser fuerte día a día, y que ella, siendo la diosa de la belleza, aquella que incluso en la mitología nórdica se nos dice que se echó a todos los dioses, era algo simplemente digno de su verdadero amor, era inalcanzable si no fuera por la violencia, por la fuerza. Digámoslo así, esta alma cumplía todos los requisitos que ella buscaba, que ella busca, que busca saciar eso que no ha encontrado, esa alma pura de un verdadero amor, esa dificultad para poder alcanzarlo, eso que la retaba a ella misma y no simplemente con una mirada derretía a todos. Realmente, para cualquiera que se ponga en una situación tal cual, que se haya enamorado de aquella inalcanzable, es realmente satisfactorio cuando lo alcanza. Así que supongo que de cierta manera esta diosa comparte esta sensación. Así fue que Freya se enamoró de Belle, porque lo cumple todo. Y no fue como aquellas teorías raras que han salido que fue por la skill de suerte que tiene nuestro legendario héroe albino. Nada que ver. Incluso ya hemos visto que ella le ha dedicado esas palabras de te amo a Belle desde lo lejanía, pero se las dijo. Como dato adicional de la obsesión, por decirlo de una manera, de esta diosa por Belle, podemos dar que pues Freya no creó aquel personaje de Sir, para todos los que están al día con la novela, bueno, con los spoilers, que si no, aquí arriba está el video. Ella no creó a Sir para seducir a Belle, ella lo había creado desde mucho antes. Pero hay algo inquietante, y es que ella, Freya, está dispuesta a sacrificar a ese personaje que le ha dado tantas libertades por esa alma. Incluso ha llegado a decir que ella es capaz de dejar su posición en la tierra para poder ir al cielo a perseguir esa alma. Listo chicos, muchísimas gracias por ver este video. Ojalá puedan ver el resto de videos, ojalá las narraciones, las cuales están muy divertidas. Y ahora sí, me despido, bye bye.